Buenísimo, entonces comenzamos con la clase del día de hoy. ¿Están viendo, no? Sí. Bien, perfecto. Y veamos del tema del práctico 6. Vamos al práctico 6. Del práctico 6 a la mañana, ¿qué hicimos? Bueno, a la mañana del práctico 6, lo que hicimos fue lo que ya habíamos hecho con ustedes, el tema de la traslación. Bueno, para que quede grabado, porque la clase de la tarde se perdió, la del lunes pasado. Probamos que el vector nulo se tiene que transformar en el vector nulo para que la transformación pueda ser lineal, ¿sí? Después probamos que toda transformación matricial es lineal, eso también hicimos. Probamos que la transformación del determinante, bueno, que esa no es lineal. Y pasamos a lo realmente importante en cuanto a clase práctica, el tema de encontrar la ley de una transformación lineal, ¿sí? Y su forma matricial, con los 7 pasos que ahora vamos a hacer de vuelta, una tanda de esos, y después lo voy a poner a practicar ustedes con otro ejercicio, ¿sí? Así que veamos cómo sale. Bueno, entonces nos llevemos este título, aquí, y vamos entonces con la clase de hoy, practicar esto, ¿sí? Bien, entonces, ¿cómo se hace? Lo voy a explicar de cero. La primera parte, la parte teórica, está también hecha en la clase de la mañana. Y veamos. Entonces vamos a tener una transformación que la vamos a llamar H. Y vamos a tener lo siguiente. A la mañana hicimos de 2 a 2. Ahora vamos a hacer una que vaya de R3 a R2. El transformado H del 1 menos 1, 1, va a ser igual al menos 2. 1, lo voy a escribir así porque no creo que entre. El transformado H del 2, 0, 1 va a ser igual al 5, 2. Y el transformado H del 1, 0, 2 va a ser igual al 1, 4. Bien, perfecto. Para la gente que no estuvo a la mañana y que va a tener que ver la primera parte grabada, algunos de los que sí estuvieron y entendieron qué es lo que hay que hacer, cuál es el primer paso, qué tengo que verificar. Bien, tengo que verificar que los vectores que se transforman, en este caso, acá pongamos, esto lo podemos agregar para nosotros, con H, una transformación que va de dónde a dónde. De R3 a R2. Bien, perfecto. Convierte vectores de R3 en vectores de R2. Para poder determinar una única transformación lineal con esos transformados H, teorema de existencia, que exista, y de unicidad, que sea única, yo necesito tener una base de R3. Una base de R3, primero, ¿por cuántos vectores estaría compuesta? ¿Cuántos? 3. Bien, porque si es de R3, en la base tiene que haber 3 vectores para que tenga dimensión 3. Y esos 3 además deben ser ¿cómo? Linealmente independientes, ¿sí o no? Bien, ¿tengo 3 vectores? ¿Sí o no? Tengo 3 vectores, eso seguro. No deberían ser ni menos ni más. ¿Son linealmente independientes? Deberían, pero no lo tengo verificado. Entonces, ¿qué hago en el primer paso? Verifico que sean linealmente independientes. ¿Cómo? Armo una matriz fila con ellos y los escalono. También podría ser columna, pero con fila funciona. ¿Por qué? Concepto del práctico 4 y 5, en definitiva. Si los vectores son linealmente independientes,
¿qué debería pasar con la matriz escalonada de esta matriz? No debería anularse ninguna fila, y no debería anularse. Otra manera, que en este caso también podría ser válida, sería sacarle el determinante, ¿sí o no? Sería incluso más rápido, porque fíjense que lo haría directamente con este, ¿sí o no? En esa columna. Y el determinante me está dando 3 o menos 3, después se fija en el signo, pero no da 0, ¿sí o no? O sea que eso también sería válido, pero lo hagamos de nuestra forma. Si lo hacen con determinante, también es válido. ¿Y cuánto me queda esto? Me queda 2, 1 menos 2, menos 1, 0 más 1, 1, 2, menos 1, 1. No se van a anular porque si tuviesen que anularse, las filas ya serían múltiplos. Entonces hago el paso que sigue. Fíjense que es más largo que hacerlo con determinante. Pero bueno, lo pueden hacer de las dos formas. ¿Y cuánto me queda esto? 2 más 1, 3, ¿sí o no? O sea que el determinante da 3, ahora lo chequeemos. Pero bueno, lo que me importa aquí es qué cosa, que como ninguna fila se anuló, esos tres forman una base ¿de quién? De R3. Bien. Entonces, una base de R3 está formada y aquí les pregunto, porque fíjense que yo como base podría utilizar esos tres, ¿sí? Podría utilizar estos tres o podría utilizar esos tres. ¿Cuáles utilizo y por qué? Los tres primeros, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque de ellos conozco los transformados. Si bien aquí yo podría encontrar, haciendo aquí al costadito, podría encontrar cuál es la combinación que genera cada vector, después tendría que rearmar las combinaciones de los transformados y sería perder tiempo, ¿sí o no? Entonces trabajo con los tres originales. Entonces, una base de R3 son los tres que da la consigna, para los cuales conozco sus correspondientes transformados H. Dimensiones 3 no hace falta colocar. Hasta aquí, preguntas, dudas. No, no, no. Bien, perfecto. Ahora, ¿qué quiere decir que esto sea una base de R3? Vamos al concepto. ¿Qué quiere decir que sea una base de R3? ¿Para qué busco una base de R3? Bien, cualquier vector de R3 se puede expresar como combinación lineal y como una única combinación lineal de esa base, ¿sí o no? Porque si es base de R3, no solamente lo genera a todo R3, sino que lo hace con una única forma para cada vector, ¿sí o no? O sea que para un vector cualquiera que yo elija de R3, hay una única forma, y para todos lo hay, de escribirse como combinación lineal de la base. ¿Para qué me va a servir eso después respecto a la transformación H? ¿Qué hicimos a la mañana? Bien, expresamos un vector genérico como combinación lineal de la base, o sea, sería expresar el dominio. Bueno, vamos anotando. Entonces, en el segundo paso, que era el paso del dominio, en definitiva, ¿qué es lo que hacíamos? En el paso del dominio, lo que hacíamos era expresar cualquier vector de R3 como combinación lineal de esa base. Bien, ahí lo estamos escribiendo. ¿Y para qué hacemos esto? Bien, ya está escrito, ahora ¿para qué lo hacemos? No quiero que me digan el paso que sigue, sino ¿para qué hicimos este paso 2? Bien, para encontrar la ley, sí, eso es bastante abstracto, bastante ambiguo, pero más puntual. Sí, para encontrar la ley, pero ¿para qué hago esto? Para encontrar la ley. Quiero encontrar la ley, ¿por qué hice eso? Bien, es la ley, sí, seguimos en lo mismo.
Bien, encontramos los valores de cada escalar. ¿Para qué? ¿Cuál es el paso que sigue, si quieren? El paso que sigue es encontrar la imagen a partir de transformar lo que tengo, ¿sí o no? Aplicar H. ¿Por qué hacemos esto? Y esto les puedo preguntar cuando rindan el práctico. ¿Por qué hacemos esto? Porque si yo conozco cómo se transforma, perdón, cómo se combina cualquier vector del dominio, si yo lo transformo, voy a poder encontrar cómo se transforman todos los vectores del dominio, y conocer cómo se transforman todos los vectores del dominio es conocer la transformación, ¿sí o no? Es decir, habiéndolo escrito así, voy a poder transformar miembro a miembro y expresar el transformado que necesito como combinación lineal de vectores que ya conozco, ¿sí? Entonces, en el tercer paso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar, en este caso se llama H, aplicando H, miembro a miembro. ¿Y qué pusimos a la mañana? ¿Qué propiedades utilizamos? Sabemos que H es lineal, ¿sí o no? Como H es lineal, cumple propiedad aditiva y homogénea. Entonces, y por propiedades aditiva y homogénea, ¿qué es lo que nos queda? Nos va a quedar que el transformado H del X y Z, que básicamente esto es la ley, ¿sí o no? El transformado H de X y Z es la ley. Lo voy a terminar calculando como alfa por el transformado H del 1 menos 1, 1, que conozco por consigna, más beta por el transformado H del 2, 0, 1, más gamma por el transformado H del 1, 0, 2. ¿De dónde sale esto? Por ahí para la gente que no vio la clase de la mañana. Esto sale de, aquí teórico, cuando yo aplico transformación lineal miembro a miembro, me queda el transformado del genérico igual al transformado de la combinación lineal, ¿sí o no? ¿Sí? Por propiedad aditiva, el transformado de una suma va a ser la suma de los transformados, ¿sí o no? Eso por propiedad aditiva. Y por propiedad homogénea, estos escalares que multiplican dentro pueden salir fuera de la transformación, dado que es lineal. Entonces, para no escribir estos pasos en nuestro ejercicio de práctica, ponemos eso y andamos. ¿Bien? ¿Me siguen con eso? ¿Sí? El cuarto paso es presentar la imagen, porque básicamente el transformado de todos los vectores del dominio me genera la imagen de la transformación. ¿Por qué le decimos imagen y no codominio? Porque la imagen podría ser, y en muchos casos va a terminar siendo así, más chica que el codominio, es decir, va a ser un subespacio del codominio y no todo el codominio completo. Bueno, aquí ¿hacia dónde estamos yendo? Estamos yendo hacia R2, o sea que la imagen tiene que ser un vector de ¿cuántas componentes? Dos, que las vamos a llamar X' e Y'. Y esto va a ser igual a alfa por el transformado H del primer vector, que lo tengo anotado aquí, es el menos 2, 1, más beta por el otro transformado, que es el 5, 2, más gamma por el transformado del último, que es el 1, 4. Aquí, como detalle conceptual, el conjunto que tiene que ser linealmente independiente es el que forman esos tres, ¿sí o no? Los que forman estos tres pueden serlo como pueden no serlo. Fíjense que los que marqué ahí en color pueden ser linealmente independientes. Bien, eso podría haber sido pregunta teórica para el práctico de subespacios. ¿Pueden tres vectores
de R2 ser linealmente independientes? No, porque si no tendría un subespacio de dimensión 3 dentro de R2, ¿sí o no? Como lo prueban con Roger-Frobenius, nuevamente, ¿sí? Si ustedes arman la definición de independencia lineal para esos tres, van a quedar tres variables, alfa, beta, gamma, en los escalares, y ¿cuántas ecuaciones? Dos para cada una de las componentes. Luego el sistema es compatible indeterminado siempre, sí o sí. ¿Bien? Buenísimo. Eso como detalle. ¿Y ahora qué hay que hacer en el quinto paso? Que este es el paso importante. ¿Hay que? Bien, ¿para qué? Bien, estamos bien con la primera parte, nos saltamos a la última, en el medio, ¿qué se hace? Bien, voy a igualar componente a componente para encontrar estos escalares que son los mismos que van aquí, ¿sí o no? Los escalares que marqué arriba, sacados en función de las variables x y z, exacto, los reemplazaría abajo y lo que estaría haciendo es poner a x' e y' en función de x y z, lo cual sería encontrar la ley, ¿sí o no? ¿Me siguen con eso? Bien, perfecto. Entonces vamos con eso. No copien de vuelta el dominio, no hace falta, ya está puesto arriba, yo lo voy a copiar porque es re fácil hacerlo así. ¿Y acá qué hacemos? Acá lo que hacemos es armar el sistema, ¿sí o no? Si armo el sistema, ¿cómo me queda? Me queda alfa más 2 beta más gamma igual a x. Después tengo menos alfa y nada más, ¿no? Menos alfa igual a y. Y después tengo alfa más beta, alfa más beta más 2 gamma igual a z. ¿Puede ser? Bien. Ahora, fíjense que se parece muchísimo a lo que hacíamos en subespacios. En definitiva es lo mismo y el cálculo es idéntico hasta terminar de escalonar. Pero hay una diferencia conceptual inmensa. ¿Cuál es esa diferencia conceptual? ¿Cuál es el enfoque? ¿Qué se quiere hacer en el práctico de subespacios y qué se quiere hacer aquí? Bien, en subespacio encontramos la ley del subespacio, es decir, que aparece una restricción, el sistema no es siempre compatible, ¿sí o no? Pero aquí, este sistema, ¿cómo sé que es? ¿Qué tipo de sistema es siempre, en este caso? ¿Indeterminado o determinado? Este sistema es sí o sí, y sin necesidad de verificarlo, compatible determinado. ¿Por qué? De vuelta, porque estos tres, además de ser base, o sea, linealmente independientes, compatible, el sistema, son base de R3, con lo cual cualquier vector que yo ponga aquí se tiene que poder expresar sí o sí como combinación lineal de esos tres. O sea que alfa, beta y gamma existen siempre y son únicos. Sistema compatible determinado. Aquí no puede aparecer restricciones para que el sistema sea compatible. Si aparecen, están haciendo algo mal. ¿Bien? Bueno, vamos con eso. Entonces, 1 menos 1, 1, 2, 0, 1, 1, 0, 2 y el X y Z. Entonces, la gran diferencia la podemos resumir de la siguiente forma. En subespacio, lo que queríamos encontrar era la restricción. En este práctico lo que queremos es resolver el sistema, es decir, encontrar cuánto valen alfa, beta y gamma. Bien, entonces le mandamos y cuánto nos queda, 1, 2, 1, x, 0, 0, 0 más 2, 2, 0 más 1, 1
y más x, acá x más y. Y abajo, 1 menos 2, menos 1, 2, menos 1, 1, z, menos x, más z. Hasta ahí, ¿vamos bien? Perfecto. Seguimos en el paso abajo. 1, 0, 0. Bueno, eso ya está hecho. 2, 1. Aquí x. La segunda fila queda como está. Y aquí me queda 0. Y tenemos 2 más 1, 3. ¿Sí o no? Bien. Y aquí me queda, veamos, para la x me está quedando menos 2x más x me queda menos x. Para la y tenemos más y. Y para z tenemos más 2z. Fíjense que en este caso nos va a quedar con fracciones. Bien. Para lo que es el ejercicio y los denominadores de las fracciones, les había dicho el tema del determinante. ¿Por qué? Porque les había dicho a la mañana que los coeficientes de los coeficientes alfa, beta, gamma terminan formando la inversa de esta matriz de aquí, ¿sí o no? Y por adjunta, esa matriz, sus elementos van a quedar con qué tipo de fracción. Es la matriz de cofactores dividido el determinante. Y fíjense que el determinante, ¿cuánto me está quedando acá? Aquí si quieren lo podemos sacar. El determinante de A con lo que es Gauss, producto de la diagonal principal, 1 por 2 por 3 me queda 6, sobre los pivotes a la cantidad de ceros que hicieron, 6 sobre 2 está quedando 3, ¿sí o no? O sea que las fracciones tienen que quedar con tercios, o a lo sumo enteras, si el numerador también es múltiplo de 3, ¿sí o no? O sea, no me pueden quedar fracciones de mitades o fracciones de sextos o de quintos. ¿Me siguen con eso? Esa es una forma de saber si estamos despejando bien. Este mismo determinante lo podría haber calculado aquí, fíjense. 1 por 2 por 3, 6 sobre 1 al cuadrado sobre 2 queda 3. ¿Bien? ¿Me siguen con eso? Perfecto. De aquí vamos a sacar gamma. Este se saca simple. Gamma va a ser igual a ¿cuánto? A menos un tercio de x más un tercio de y más 2 tercios de z. ¿Estamos de acuerdo? Bien, queda un poquito rudo. A la mañana sacamos alfa y beta de entrada porque no eran difíciles y después verificamos. Aquí vamos a hacer al revés, dado que gamma tiene una expresión un poquito más grande que lo de la mañana, conviene verificarla ahora y no que no salga nada después. ¿Por qué? Porque si gamma está bien, pero beta no, es porque estoy sacando mal beta y no arrastro error desde gamma, ¿se entiende? Bueno, entonces, ¿cómo hago la verificación? La pongamos aquí. Esta verificación no es obligatoria, pero les puede servir mucho. La verificación es la siguiente. Vamos a poner la matriz de coeficientes aquí a la derecha, a la izquierda, perdón, formada de la siguiente manera. Aquí esta matriz vamos a colocar los coeficientes de alfa, de beta y de gamma en cada fila y los coeficientes asociados a x, a y y a z en cada columna. ¿Me siguen con eso? ¿Sí? Bien. ¿Por qué lo pongo aquí a la izquierda? Porque si no, no los voy a poder multiplicar así como están. Entonces, para gamma, ¿cuánto sería? Menos un tercio, 2 tercios. ¿Y qué matriz va aquí a la derecha? La matriz no sería la A de arriba, porque fíjense que esta que está aquí aparece aquí transpuesta. Es la matriz del sistema, ¿sí? Si no, no les va a dar, ¿sí? Es la matriz que está ahí. Ahí borro lo que está en amarillo después.
pero es esa matriz. Bueno, ¿cómo sería? 1, 2, 1. 1, 2, 1, creo que es menos 1, 0, 0. Y después tendría 1, 1, 2, ¿sí o no? 1, 1, 2. ¿Me siguen con esto? Bien. El producto de estas dos, ¿cuánto tiene que dar? Tiene que dar la identidad, ¿sí? La demostración del por qué se los hice a la mañana. Bueno, en este caso solamente voy a poder probar de momento la tercera fila. Y aquí, muy simple, multiplico numeradores y después dividimos por 3. Bien, entonces, borremos este. ¿Y qué tenemos? Tenemos menos 1 es menos 2, más 2, 0, sobre 3, 0. Ya anotamos después. Menos 2, más 2 es 0, sobre 3 es 0. Y por último tenemos menos 1, más 4 es 3, sobre 13 es 1. ¿Bien? O sea que gamma está bien calculado. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí? Bien, perfecto. Ahora saquemos beta. Fíjense que beta ya no está tan simple de sacar, no lo voy a hacer a ojo, porque tenemos un coeficiente 2, hay que pasar gamma restando, entonces, veamos. Ponemos una viñetita y nos ponemos a sacar beta. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Vamos despejando. 2 beta es igual a ¿cuánto? Es igual a x más y menos gamma, ¿sí o no? Uno podría pensar que debería existir la posibilidad que este 2, cuando pase dividiendo y se junte con estos 3, queden fracciones con 6, ¿sí o no? Eso no puede pasar. Se tiene que simplificar sí o sí el 6, porque el determinante es 3. ¿Me siguen con eso? No les pueden quedar sextos, por más 2 que tengamos acá. Si quedan sextos, están metiendo la pata. ¿Bien? Bueno, veamos cómo queda. Entonces, 2 beta va a ser igual a x menos gamma sería x menos eso que está aquí, o sea que sería 4 tercios de x, ¿sí o no? 4 tercios de x. Y menos gamma sería 3 tercios, 3 tercios menos un tercio son 2 tercios. Y por último el de z no se junta con nadie, y me queda menos 2 tercios de z, ¿sí o no? Cuando paso dividiendo el 2, y tal como les había anticipado, se simplifica el 2 y no quedan sextos. O sea que esto me queda 2 tercios de x, acá me comí la y, perdón, más un tercio de y, menos un tercio de z. ¿Me siguen con esto? Anotan los tips, porque después les pregunto por tips viejos y no se acuerdan. ¿Sí? ¿Lo están anotando? Bien. Perfecto. Recuadremos esto, ya tenemos beta. Fantástico. ¿Qué tengo que hacer ahora? Lo tengo que verificar. Si quiero, ¿no? Si no quieren, no es obligación. Pero después si sale mal, bueno, a llorar a la iglesia, ¿sí o no? Bien, perfecto. Lo verificamos entonces. 2 tercios, un tercio, menos un tercio. ¿Cuánto me queda? Bueno, veamos. Tenemos 2, menos 1, 1, menos 1, 0, sobre 3, 0. ¿Estamos bien? Tenemos 4, menos 1, 3, sobre 3 es 1. Y por último, 2, menos 2 es 0, sobre 13 es 0, o sea que beta y gamma están bien calculados. 0, 1, 0. Me falta sacar alfa. Bueno, vamos con alfa. ¿Qué me dice alfa? Bueno, por lo menos no tiene coeficiente, es 1. No tiene coeficiente que pase dividiendo. Alfa es igual a x. Y aquí, 2 beta pasa restando, gamma pasa restando, ¿sí o no? Bien, entonces
es X menos 2 beta menos gamma. Bueno. Y veamos cuánto queda. Hay que tratar de no meter la pata. Entonces, a ver. X, 3 tercios, menos 2 beta, 3 tercios, menos 4 tercios, me queda menos un tercio, ¿sí o no? ¿Sí? Menos un tercio. Bien. Menos gamma, me sumaría aquí, más un tercio, se me va a X, supuestamente, ¿sí o no? Bueno, entonces X se fue. Y ya no tengo Y, entonces sería menos 2 tercios, menos 2 tercios, menos un tercio sería menos 3 tercios, o sea que sería menos 1, menos I. Puede pasar sí, fíjense que por ser 3 tercios la fracción simplifica. Y para Z tendríamos, me ayudan por si me equivoco, menos 2 beta, con este tendría 2 tercios, ¿sí? Menos este de aquí, también perdí Z, ¿sí o no? O sea que alfa queda igual a eso. ¿Qué es lo que estaba dicho acá, si se fijan, sí o no? Alvilla estamos haciendo, ¿sí o no? Alfa igual a menos sí. Bien, perfecto. Ya con eso se verifica, pero bueno, veamos. ¿Por qué? Porque como la matriz tiene estos ceros aquí, cuando saco los cofactores asociados acá, 0, y este 0, ¿sí o no? Ahí quedan esos dos. Bueno, pero lo verifiquemos. Tendría 0, menos 1, 0. Y bueno, con la primera me queda 1 y con las otras dos me quedan 0. Hasta aquí, preguntas, dudas. ¿Cómo vamos? ¿Cómo? Porque queda menos 3 tercios, exactamente. Sí, sí, sí. Bien, lo que no puede quedar es, por ejemplo, un sexto, 5 sextos, ese tipo de cosas no les puede pasar, porque el determinante es 3. ¿Sí? Por eso es como importante tener el número del determinante para saber las fracciones que me tienen que quedar. ¿Sí? Bien, ese fue el quinto paso. Sexto paso, ¿cuál es? Trabajamos con la imagen, no hace falta que la copien de vuelta. Yo la voy a llevar para que se vea, ¿sí? ¿Y qué les recomendé de la imagen? En este caso todavía no estamos en el peor caso, pero estamos peor que a la mañana. ¿Reemplazo alfa, beta, no recuadre alfa, ahí directamente o no es por ahí lo más conveniente? Lo pueden hacer, ¿no? Pueden reemplazar a alfa, beta y gamma ahí como están, pero ¿qué conviene? Primero hacer X', ¿sí? Exacto. Después hacer Y', y si hubiese otro, los que sean, los voy haciendo por separado, para no confundirme, nada más que para eso. Son dueños de hacerlo todo junto. Bueno, entonces, X' va a ser igual a ¿cuánto? X' va a ser igual a menos 2 alfa, ¿sí? Más 5 beta, más gamma, ¿que no? Bien, perfecto. O sea que esto va a ser igual a menos 2 alfa sería igual a 2 psique, ¿no? Más 5 beta. Bueno, beta está allá arriba, sería más 10 tercios de X más 5 tercios de Y menos 5 tercios de Z. Más gamma, que sería menos un tercio de X más un tercio de Y más 2 tercios de Z. Más un tercio de Y más 2 tercios de Z. A la mañana no di este tip porque era suma de enteros, pero aquí esto no es obligatorio que pase, pero suele pasar en función de cómo se arma la consigna. Aunque por ahí el cuatri pasado tipié mal un número y no sé si en la ET o en el parcial, creo que en la ET quedó feo, pero no debería pasar, ¿sí?
Aquí, pregunta, lo lógico, para no complicar, la ley, el que arma la ley, ¿debería armar una ley con coeficientes enteros o con coeficientes fraccionarios? Lo lógico sería que sea con coeficientes enteros, incluso para el profe Giliberti. O sea que aquí, cuando sume las fracciones, deberían quedarme números enteros. No es obligación, pero deberían. Porque la consigna se arma como uno no elige h's al azar y transformados al azar, sino que la consigna se arma de adelante hacia atrás. Se elige la ley de transformación, se elige, o por lo menos yo lo hago así, estos vectores para que salgan con cierto determinante, entonces para que salga 3, o para que salga 1 y no aparezcan fracciones, para que salga 7, 5, el que sea, y después se buscan los correspondientes transformados. Así se arma la consigna. Entonces aquí, el x', vamos aquí por lo tanto, el x' debería, aunque no es obligación, tener coeficientes enteros. Veamos, ¿quiénes son x? Tenemos 10 tercios, menos un tercio son 9 tercios, o sea que son 3. ¿Bien? De momento vamos. Después, para ahí tenemos 5 tercios, más un tercio son 6 tercios, o sea que son 2, más estas dos de aquí son 4, ¿puede ser? Y por último, para z, tenemos menos 5 tercios, más 2 tercios, menos 3 tercios, o sea, menos una z. ¿Ven eso? A esto tómenlo con pinzas porque si hacen las cuentas y de todas formas sale fracción y con la fracción la ley se verifica, bueno, es porque la consigna salió con fracciones. Pero no es lo que suele pasar. Vamos con I' ahora. I' va a quedar ¿cuánto? I' va a ser igual a alfa más 2 beta alfa más 2 beta más 4 gamma. Con lo cual, bueno, alfa es ¿cuánto es? Menos i, encontremos 2 beta, sería 4 tercios de x más 2 tercios de i menos 2 tercios de z, más 2 tercios de i menos 2 tercios de z, más 4 gamma, que sería menos 4 tercios de x, más 4 tercios de y no sé si es más o menos, más 8 tercios de z. Bien, fantástico. Por lo tanto, el I' sería igual a ¿cuánto? El I' sería igual. Comencemos con las x. Tendría 4 tercios, menos 4 tercios, chau la x. Bueno, vamos con la y. Tendría 2 tercios, más 4 tercios, 6 tercios, o sea, 2, menos 1, me queda una sola y. Y vamos con la z, que tendría 8 tercios, menos 2 tercios son 6 tercios, o sea, 2. ¿Me siguieron con eso? Bien, perfecto. El sexto paso, listo. Y el séptimo y último paso es presentar la ley de transformación y su forma matricial. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Por lo que pusimos previamente, que el transformado, lo pongamos aquí, el transformado de x y z, sabemos que se convierte en un vector de R2, que es el x' y'. Con lo cual, el transformado de x y z, ¿cuánto me queda? ¿Cuánto me queda? Bien, pongo lo que vale x', 3x más 4y menos z, coma,
el I', que es el I más 2z, ¿sí o no? ¿Y cómo sé que esta ley está bien calculada? Reemplazando los vectores del principio en la ley, tiene que darme, no se llama T, se llama H, ¿no? Bien, ese suele ser un error por costumbre, mala mía, perdón, es H, no es T. Ahí pusimos H, aquí está bien, ¿sí? H, bien, H, perfecto. Entonces, ¿qué hago? Los vectores que da la consigna deben transformarse exactamente según esto, porque si no lo hacen es porque algo está mal calculado. Sí, no es que puede dar como puede que no. Tiene que dar exactamente, si no hay una metida de pata en algún lado. Evidentemente que si, por ejemplo, no da el error donde está, en los escalares no. Salvo que hagan mal la verificación, porque puede pasar, pero supongamos que la verificación está bien hecha, el error estaría en esta parte, ¿sí o no? Bien, bueno, veamos entonces. Vamos con el primero. ¿Qué tengo? 3 menos 4 menos 1 menos 1 menos 2. Listo. Y después tenemos menos 1 más 2, 1. Listo ese. También tiene que verificar este. Los tres deben verificar. Tenemos 6 menos 1, 5, porque ahí vale 0. Y después tenemos 0 más 2, 2. Listo ese. Y este me queda 3 menos 2, 1, listo ese. Y 0 más 2 por 2, 4, listo ese de ahí. ¿Estamos de acuerdo con eso? O sea que tenemos bien todo. Y por último, la forma matricial, la vamos a escribir de esta forma. H del X y Z en columna. H del X y Z va a ser igual aquí en cómo armo la matriz ahí. ¿Cuántas filas tiene mi matriz? ¿Dos o tres? Tres, dos, blanco, negro, dos. La cantidad de filas la da el tamaño del espacio de llegada, el codominio, dos. Y la cantidad de columnas la da la dimensión del espacio vectorial del dominio, tres. Si no, es muy simple. Fíjense que este vector, ¿cuántas componentes tiene? Dos. Ahí está la coma, ¿sí o no? Es una fila por cada componente, o sea, primera componente, primera fila, segunda componente, segunda fila. Y tiene tres columnas, una para cada variable, ¿sí o no? Entonces, la matriz, ¿cómo sería? La matriz sería 3, 4, menos 1, 0, 1, 2, y aquí se multiplica, porque si no, no es transformación, con el vector columna X y Z. Y tenemos la forma matricial de la transformación. ¿Preguntas, dudas de esto? ¿No? ¿Me siguen medianamente cómo funciona? Gente del Zoom. Bueno, ¿hay alguien más? Bien, perfecto. ¿Me siguen? Bien. Ahora fíjense cuánto nos tardamos. Habremos comenzado a las 7, más o menos, hasta que hablamos un poco, etcétera, etcétera. 40 minutos, ¿sí o no? Bien, en el parcial se pueden tardar 40 minutos en llegar hasta ahí. No, se tiene que tardar 10 minutos en llegar hasta ahí. 15, como mucho. Porque después hay que hacer otras cosas. ¿Sí? Después a esto hay que sacarle o base y dimensión al núcleo de la imagen, o si fuese un endomorfismo, me pedirían que vaya que verifique que sea isomorfismo y encontrar la transformación inversa. Y aparte el parcial tiene más ejercicios, ¿sí o no? El parcial tiene ejercicio de diagonalización ortogonal, posiblemente. Es otro ejercicio de 40 minutos. Ejercicio de cónicas rotadas es otro ejercicio de 40 minutos. O sea que ahí ya llevan 120 minutos. O sea, las 2 horas. Más el ejercicio de cuádricas que les puede llevar 20 si quieren. Más los teóricos.
más las partes que faltan, ¿sí? O sea que esto se tiene que hacer en 10 minutos. 10 minutos hay que hacer esto, ¿sí? ¿Cómo se llega a hacerlo en 10 minutos? Practicando, ¿sí? Si ustedes se quedan, porque hay gente que tiene esa metodología de rendir examen, entendí lo que hizo el profe, no lo practico, después lo voy a poder replicar en el parcial y resulta que en el parcial no lo puedo replicar, porque cuando voy a tratar de replicarlo me comienzan a surgir las dudas, comienzan a surgir, aquí pasó algo distinto que lo que le pasó al profe, ¿qué hago? Y me comienza a trabar. Entonces, para que esas cosas no les aparezcan en el parcial, tienen que practicar. Y estos ejercicios los van a tener que practicar y mucho para conseguir hacerlos en 10 minutos. Hasta acá, hasta esa parte. Si se fijan, en realidad no es tanto, ¿sí? Tiene mucha escritura. La primera parte, del paso 1 al 4, es escribir. No hay mucho cálculo. Recién en el 5 hay que hacerlo con un poco más de calma para no meter la pata. Y en el 6. El paso 7 es juntar los de los pasos previos. O sea, los pasos claves son el 5 y el 6. ¿Bien? ¿Me siguen con eso? ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿No? Bueno. ¿Qué más tenemos en el práctico entonces? Base y dimensión del núcleo imagen. Bueno, antes que se pongan a practicar, porque ya vamos a poner a practicar. Bien. Pasemos a presentar lo que es núcleo e imagen de la transformación, ¿sí? Bueno, para sacarle el núcleo y la imagen a esta transformación y a la de la mañana, ¿sí? Entonces pongamos aquí núcleo e imagen de una transformación lineal o de un morfismo, como quieran ponerlo, ¿sí? Antiguamente, aunque habría que fijarse en los parciales más recientes, quizás recientemente en los parciales se pide demostrar que el núcleo y la imagen de una transformación son ¿qué? Son subespacios, el núcleo del dominio y la imagen del codominio. No es un ejercicio de los que pediría yo porque son ejercicios para estudiarlos de memoria, ¿sí? El profe dijo que no quiere más ejercicios de memoria, quizás retando a los profes que pusieron ejercicios de ese estilo, que ya habían mandado. O sea, para el tercer parcial no pueden aparecer ejercicios que el alumno resuelva por inercia de memoria. O sea que no debería aparecer la demostración de esto. Yo de todas formas la estudiaría, por las dudas, ¿sí? Bien, pero bueno, veamos entonces. ¿Qué es el núcleo? El núcleo o nulidad o kernel de la transformación, porque aparecen así en algunos libros. El núcleo, vamos a simbolizarlo como núcleo de T. En algunos libros aparece como kern de T. Bueno, primero pongamos, me faltó, si tienen espacito arriba pongan, demos la transformación lineal, sea T una transformación que va de B a W, con B y W espacios vectoriales, lógicamente, lineal, por supuesto, se define como núcleo de la transformación a quién, y acá me dicen ustedes qué leyeron respecto al núcleo. ¿Son todos los vectores? Bien. Que su transformado sea el vector nulo del codominio. Bien. Son todos los vectores B del dominio. Son todos los vectores B del dominio que se transforman o cuyo transformado es el vector nulo en el codominio. Es decir, son todos aquellos vectores que se transforman en el vector nulo, si lo queremos decir más cortito. ¿Bien? ¿Preguntas hasta aquí? Esto ya lo habían calculado, ¿sí? ¿Cuándo? ¿Cuándo lo calcularon? Lo calcularon en el práctico 5, fíjense aquí. Práctico 5, estimo que... ¿Cómo?
Es el espacio solución de la matriz. Perfecto. Fíjense que cuando yo calculaba aquí esta parte donde lo pide, acá, cuando pide el espacio solución de A, me está pidiendo encontrar quién. Todos los vectores, tales que A por X sea igual al vector nulo, ¿sí o no? ¿Y A quién es? Es esta matriz, y A puede ser tranquilamente la matriz asociada a una transformación que va de, en este caso, R4 hacia R3, ¿sí o no? Y básicamente esta X, en vez de llamarla X, la podría llamar como, la podría llamar B, ¿sí o no? A por B, esta B sería de 4 componentes y este vector nulo sería de 3 componentes. ¿Esto no es el cálculo del núcleo que estamos presentando ahora? Sí, o sea que el espacio solución de una matriz, que también se conoce como la nulidad de la matriz, es el núcleo de la transformación asociada a esa matriz. ¿Me siguen? Interrelación de conceptos. La imagen sería el espacio columna, exactamente. ¿Sí? La imagen es el espacio columna. Sí, ya vamos a llegar a eso. Pero sí, la imagen es el espacio columna. Ya vamos a llegar a eso después, pero la imagen es el espacio columna. Sí, bien. ¿Dónde estábamos? Núcleo. Bueno, en base a esto, y no es muy difícil de hacerlo, se puede probar que el núcleo es un subespacio, porque fíjense que esto ya es un conjunto, ¿sí o no? Es un conjunto de vectores. Como mínimo, ¿qué vector estaría en el núcleo? El vector nulo. Fíjense que a la mañana demostramos que el vector nulo se tiene que transformar en el vector nulo, ¿sí o no? Porque si no la transformación no sería lineal. Bueno, justamente, si la transformación es lineal, como mínimo el vector nulo verifica esto, ¿sí o no? Bien, hasta ahí preguntas, dudas del núcleo, ¿no? Bien, y vamos con la imagen. Y después podemos hacer un pequeño esquemita con diagramas de Venn para mostrarlo, y ya pasamos a los ejemplos. La imagen de mi transformación, primero, es un subconjunto de ¿dónde? ¿Dominio o codominio? Del codominio, o sea, son todos los vectores W pertenecientes al codominio, o sea, al espacio vectorial W, tales que ¿qué? La imagen ya la conocemos, fíjense que aquí, es más, en el paso 4, aparece un concepto de imagen, ¿sí o no? Es el mismo, obviamente. La imagen está formada ¿por quién? Por todos los vectores que son el transformado de algún vector del dominio, ¿sí o no? Bien, entonces, ¿cómo lo vamos a expresar aquí? Bien, W pertenece al codominio, ¿sí? Son todos los W pertenecientes al codominio, tal que existe al menos uno, podrían haber más, existe al menos un vector B en el dominio, de tal forma que el transformado de B me dé el vector W. Con esta configuración, porque esto es la ley del subconjunto, con esta configuración de la ley de la imagen, resulta un poquito más trabajoso mostrar que la imagen es subespacio. Ambas demostraciones las tengo en PDF y después se las paso. ¿Bien? Perfecto. ¿Cómo leo lo de la imagen? Por si alguien no lo entendió, para que un vector pertenezca a la imagen, ¿qué tiene que pasar? ¿Qué tengo que poder encontrar? Bien, exactamente. Para que un vector pertenezca a la imagen, tengo que encontrar por lo menos un vector en el dominio que se transforme en W. ¿Se entiende? Si yo agarro cierto W y no puedo encontrar ningún vector que haga esto, ¿pertenece a la imagen? No. Bien, perfecto. Entonces pongamos unos diagramitas para presentar núcleo e imagen. Diagramitas de Venn. Entonces, pongamos aquí
Esto vendría a ser el dominio. Bien. Esto va a ser el codominio, W. Se convierten aquí para aquí utilizando la transformación T, que sabemos ya que es lineal. Y entonces el núcleo, ¿quién es? Es un subespacio del dominio. ¿Puede ser el espacio vectorial completo? ¿Puede o no puede? Sí, no. ¿Cabe la posibilidad de que sea? Solo si está. Bien, pero el espacio B sería, no le pondríamos el vector, no sería algo más grande, pero puede ser el núcleo todo el espacio vectorial B, ¿no? ¿Y qué pasa si yo tengo, por ejemplo, esta transformación? El transformado de X y Z, y digo eso. Y esa es mi ley de transformación. ¿Qué estoy haciendo? Cualquier vector de R3 se convierte en un vector nulo, ¿sí o no? Es una transformación un poquito trivial, pero cabe la posibilidad de que exista, y acá lo estoy mostrando, ¿sí o no? En este caso, el núcleo es todo R3, ¿sí o no? Porque cualquier vector de R3 se transforma en el vector nulo. ¿Existe la posibilidad de que pase? Sí. ¿Les daríamos un ejercicio así? No, pasa a ser trivial, pero existe la posibilidad. Bien, entonces, el núcleo es esto, es en principio un subespacio del dominio, podría ser todo, aunque sería medio trivial, y esto se convierte en ¿quién? Esto se convierte en un solo puntito, que sería el vector nulo del codominio. ¿Me siguen con eso? Esto sería entonces la idea del núcleo de la transformación, con diagramas de Venn. ¿Bien? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Perfecto. Y ahora lo hagamos para la imagen. Dejemos ahí eso. Para la imagen hacemos también los diagramitas. Ponemos por aquí. Volvemos a tener ¿quién? Volvemos a tener el dominio. Volvemos a tener el codominio. Se transforman de aquí a aquí con la transformación T. Y ahora para la imagen. En la imagen tengan presente que transformamos todo el dominio. Todos los vectores del dominio se transforman y la transformación de todos ellos van a parar un conjunto que ¿quién es? Es la imagen de la transformación. Entonces hacemos aquí, diagramita ahí dentro. La imagen puede ser todo el codominio, sí, y eso es bastante más común que pase. ¿Sí? ¿Cómo? Exactamente, ya lo vamos a clasificar, sería un epimorfismo, pero de momento ponemos eso. Esto es la imagen de la transformación. Y entonces todos los vectores del dominio se transforman y sí o sí van a parar a la imagen. No tendría sentido, desde un punto de vista de pensar si es lógico o no, pensar que un vector del dominio se transforme fuera de la imagen, porque por definición a este lo tengo que meter en la imagen, tan simple como eso, por cómo está definido. ¿Bien? Y esta sería entonces la imagen. Hasta ahí, preguntas, dudas, ¿no? Bien, y vamos con ejemplos para calcular núcleo imagen. Vamos a hacerlo para el que acabamos de hacer y para el de la mañana. Entonces vamos a poner aquí. Vamos aquí para el ejemplo de la mañana. Para el ejemplo de la mañana. Y vamos a buscar el núcleo y la imagen. Bueno, veamos. Lo voy a buscar al de la mañana.
voy a poner un asterisco si quieren. Necesito la ley y la forma matricial. Como no quiero arruinar la pizarra, hagamos así. Le saquemos los recuadros. Ahí está. Y esto vamos a llevarlo allá. Bien, entonces, se supone que en un ejercicio donde me piden encontrar la forma matricial y después sacar núcleo-imagen, se supone que llegué ahí, ¿sí o no? Me tardé 40 minutos en llegar hasta ahí. ¿Bien? Y ahora tengo que sacar núcleo-imagen. Si le van a meter 20 minutos más a eso, van a sumar los 25 puntos de ese ejercicio y quizás un poquito más de otro y no les va a alcanzar. Tienen que hacerlo más rápido. Entonces vamos con el núcleo. Vamos entonces con el núcleo. Como el núcleo es un subespacio, ¿qué debo presentar? Que cuando corrijo y me toca corregir esto, mucha gente no lo hace y pierde puntos. Si es un subespacio y tengo que sacarle base y dimensión, ¿qué debe estar escrito sí o sí? La... No, ya está escrita arriba. La condición, la ley del subespacio. Es decir, no tiene sentido sacarle base y dimensión a un subespacio que no digo quién es. O sea que si ustedes aquí se mandan a resolver el sistema homogéneo sin decir quién es el núcleo, es como que están sacando algo que no dicen a quién se lo sacan. ¿Se entiende, no? O sea que tienen que decir quién es el núcleo. Entonces, el núcleo de T, y voy a adaptar la ley del núcleo para nuestro caso. En este caso, el núcleo va a ser un subespacio ¿en dónde? ¿En R2 o en R3? En R2 porque en este caso va de R2 a R2. Entonces van a ser todos los XY pertenecientes a R2, tales que el transformado de XY, lo voy a escribir en horizontal, sea igual al vector nulo del codominio, que en este caso el codominio es de ¿qué tamaño? De R2, o sea que en este caso va a ser el vector nulo del codominio, que es también R2. ¿Me siguen con eso? Eso debe estar escrito. En base a eso, fíjense que qué es lo que pasa. En base a esto, lo que va a pasar es qué cosa. Que esto tiene que ser igual a 0, porque ese es el transformado, ¿sí o no? Y esto tiene que ser igual a 0 también, ¿sí o no? Y eso me conduce a un sistema. Bueno, el profe Giliberti creo que quiere que escriban esto, es medio molesto escribir esto en forma matricial, es decir, la forma matricial igualada al vector nulo, y después para resolverlo no me queda otra más que ponerlo en forma escalonada, ¿sí o no? En forma ampliada para escalonar. Fíjense que por cómo está conformado, ¿qué tipo de sistema me queda asociado al núcleo? Un sistema homogéneo, con lo cual siempre tiene solución, de ahí que nunca sea vacío. Bueno, resuelvo, ¿y qué me queda? 5 menos 3, 0. Aquí 0 también. 10 más 6, 16, aunque eso no me va a afectar mucho. 0. ¿Y de aquí qué saco? Que y vale 0. Y arriba saco que x vale 0, ¿sí o no? El conjunto solución y por tanto el núcleo está formado únicamente por ¿quién? Está formado por el vector nulo, es decir, el núcleo no puede ser vacío, está formado por el vector nulo, o sea, no hay otro vector que se transforme en el nulo del codominio. Bien, base y dimensión, base vacía, dimensión 0. Cuidado aquí con meter la pata con esos detalles. Entonces aquí ya no se pone una base, porque no hay ninguna en definitiva. Base del núcleo de T, vamos a poner aquí, base del núcleo de T es vacía,
Y la dimensión del núcleo, ¿cuánto es? La dimensión del núcleo de la transformación T es 0. ¿Qué pasa si me ponen el vector nulo en la base? ¿Está mal o está feo? Bien, está mal y está bastante mal, ¿sí? No es lo mismo un error de cálculo que puede pasar, le puede pasar a cualquiera, que un error conceptual, ¿sí? El error conceptual es mucho más grave que un error de cálculo, ¿sí? Me puedo equivocar en una cuenta, pero no me puedo equivocar en el concepto, ¿sí? Me puedo equivocar en una cuenta, pero no en el concepto. El error de cálculo se lo puede entender y en función de dónde esté, bueno, se ve cómo se maneja, pero el error conceptual no. Poner el vector nulo en la base, y ya lo dijimos en el práctico 5, porque también apareció en la intersección, es un error grave, primero, porque la base debe ser linealmente independiente y cualquier conjunto que tenga el nulo es linealmente dependiente porque el vector nulo es combinación lineal de cualquier conjunto de vectores. Además, si pusiese el vector nulo, contando vectores, tendría dimensión 1, o sea, una variable libre. Y acá ninguna variable quedó libre, porque van en cero cada una, ¿sí o no? Bien, o sea que cuidado con esos detalles. Bien, preguntas, dudas de esta parte. El núcleo como cápsula, no, porque la cápsula estaría vacía. ¿Sí? En definitiva, todas las combinaciones lineales del vector nulo son el vector nulo. O sea que no lo pongas como cápsula. Presentarlo de esta forma. Aquí está escrito por extensión, ¿sí o no? Mostrando el único vector que lo compone. ¿Bien? Perfecto. Vamos con la imagen. La imagen, les presento dos formas de sacar la imagen en función del ejercicio. Pongamos aquí 1 y 2, es decir, dos formas de sacar la imagen. La imagen, al igual que el núcleo, si le voy a sacar base y dimensión, tengo que decir quién es, ¿sí o no? ¿Bien? Pero la imagen no la voy a escribir por comprensión, como está escrita el núcleo, porque la ley por comprensión es esta, y es bastante fea. La imagen, ¿cómo la voy a expresar? La imagen, vayamos al ejercicio de la mañana. Fíjense que aquí tengo una expresión de la imagen, ¿sí o no? Observen cómo está expresada. Acá lo que tenemos es, esto es cualquier vector de la imagen, o sea, eso representa a la imagen completa, generada como quién, como combinación lineal de estos dos. ¿Y esos dos quiénes son? Esos dos son originalmente los transformados de la base. Como regla general, la imagen se genera como combinación lineal de los transformados de la base, ¿sí? Entonces vamos a poner eso aquí. Si quieren el 1 lo pongamos después. Vamos aquí. Como regla general, la imagen de una transformación lineal se genera a partir de todas las combinaciones lineales de los transformados de una base, del dominio, si quieren pongamos así. ¿Por qué no ponemos de la base? Porque el dominio, evidentemente que no tiene una única base, ¿sí o no? Bien.
¿Me siguen con eso? Bien. ¿Copiaron? Bueno, terminen de copiar y pasamos a resolver de las dos formas. A la imagen la vamos a escribir como cápsula. Sí, ahí sí. Bien, perfecto. Entonces, en la primera alternativa, aquí la clave está en lo siguiente. La imagen se genera como la cápsula que forman los transformados de una base. Entonces, la idea está en decir cuál base trabajo. Si el ejercicio es de este estilo, ya tengo una base y conozco sus transformados, con lo cual estos generan la imagen, ¿sí o no? Bien, en nuestro ejercicio, el de la mañana, la imagen se está generando a partir, vamos a escribirlo, de esos dos que son los transformados de su base. Con lo cual, esto no haría falta escribirlo porque es continuación de lo ya hecho, yo lo sumo acá, pero eso no hace falta escribirlo. La imagen de esta transformación que se llama T va a surgir como cápsula de estos dos. Menos 1, 6, menos 2, menos 4. ¿Me siguen con esto o no? ¿Por qué no busco otra base? Porque es perder tiempo. La consigna me dio una base, yo sé que la imagen se genera a partir de sus transformados, utilizo lo que tengo, ¿sí o no? No pierdo tiempo. ¿Y qué me falta? Esto yo sé que es generador de la imagen. ¿Puedo asegurar que es base siempre? Bien, entonces, ¿qué tengo que hacer? Verificar la independencia lineal, o sea que es esto. Pero, insisto, cuando corrijo, hay gente que arranca en lo que estoy escribiendo aquí. Pone eso, pone esto, y si bien uno como docente sabe de dónde quieren venir, en realidad yo debería decirle, ¿y por qué pone eso tan pelado así, tan seco, tan puesto así de golpe? Hay que decir de dónde sale. Entonces, si ustedes escriben esto, ahora sí se entiende que están verificando la independencia lineal del generador, ¿se entiende? Si ustedes parten de aquí y me toca corregirlo a mí, chau puntos por no poner esto. Porque si no están sacando la imagen de, o no se entiende por qué están poniendo eso. ¿Me siguen, no? ¿Cómo? Bien, pues sí, porque no son múltiplos, pero como línea general, si fuesen tres o más, debo verificar la independencia lineal. En este caso sí lo podríamos pilotear por ese lado, pero en otro ejemplo sería conveniente escalonar, ¿sí? Menos 1, 6, 0, 4, 4 que no, 4 más 12, 16. Bien. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que como son linealmente independientes, una base de la imagen de la transformación, ahora sí, está formada ¿por quién? Por el vector menos 1, 6 y el menos 2, menos 4. Dimensión de la imagen, dimensión de imagen de la transformación es igual a 2, ¿sí o no? Bien, ¿preguntas con esto? ¿No? Bien, perfecto, perfecto. Bien, ahora, la otra forma de sacar la imagen es la siguiente. Supongamos que el ejercicio no fuese un ejercicio como el que acabamos de hacer, donde me dan los transformados para sacar la ley, sino que fuese un ejercicio donde me dan directamente la ley. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Tendría una base? Si el ejercicio arranca aquí y me dice determine base y dimensión de la imagen, el ejercicio arranca ahí. ¿Tengo una base ya del dominio? La consigna da una base del dominio. La consigna arrancó acá. Aquí comienza la consigna. Y quiere base y dimensión del núcleo y la imagen. ¿Tengo una base del dominio en alguna parte escrita con sus transformados? No, la consigna arrancó ahí, si no tengo absolutamente más nada. Sería el caso, por ejemplo, de estos. Acá pide
base y dimensión del núcleo imagen, y por ejemplo, con esto, acá tendrían que trabajar como vamos a hacer ahora. No tengo una base, entonces, ¿qué tengo que hacer? Debo dar yo una base, ¿sí o no? Y encontrar los transformados. Entonces, cuando la consigna arranca aquí, aunque también para el caso 1 lo podrían hacer si quisiesen, cuando la consigna arranca aquí no tengo una base, tengo que yo dar una base para encontrar los transformados y verificar la imagen. ¿Qué base doy si no tengo ninguna? ¿Cuál sería la base más fácil? La base canónica, formada por los versores de los ejes. Entonces, una base de R2 sería esto, y no hace falta probarla. Una base de R2, que es mi dominio, ¿sería quién? Sería el 1, 0 y el 0, 1. ¿Bien? Perfecto. Y entonces ahora necesito los transformados de esos vectores para, a partir de ahí, tener la imagen. Entonces, vamos con el transformado del 1, 0. No es muy difícil hacer la cuenta. El transformado del 1, 0 es el 5, 2, y el transformado del 0, 1 es el ¿cuánto? Bien. ¿Y estos quiénes son? Que viene a colación de lo que dijeron hace un buen rato atrás. Fíjense que el vector 5, 2 y el menos 3, 2 son estos. 5, 2, menos 3, 2, ¿sí o no? ¿Sí? Los transformados de la base canónica son las columnas de la matriz. Y la imagen es básicamente ¿quién? El espacio columna, ¿sí o no? ¿Sí? La imagen está generada por el espacio columna de esa matriz. Vamos a escribir entonces aquí que la imagen de la transformación T va a estar generada por todas las combinaciones lineales del 5, 2 y el menos 3, 2. Al igual que hace rato, solamente eso es generador. Debo verificar que sea linealmente independiente. ¿Cómo? Escalonando, lo que hicimos hace rato, ¿sí o no? Escalono 5, 2, menos 3, 2. ¿Y cuánto me queda? 5, 2, 0, 10, más 3, más 6, perdón. 16, coincidencia, que haya quedado 16 en los dos, eso sí, coincidencia absoluta. Y ahora sí, una base, perdón, una base de la imagen de la transformación va a estar formada ¿por quién? Por el vector 5, 2, menos 3, 2. Podría poner otra, podría poner la canónica incluso, porque básicamente la imagen es toda R2, ¿sí o no? Pero para no entrar en detalles, pongamos lo mismo y listo. Dimensión de la imagen. Dimensión de la imagen, 2. Bien. Y existe un teoremita de las dimensiones también para esto, ¿sí o no? ¿Qué dice el teoremita? Bien, entonces vamos a verificar el teorema. Entonces, vamos con eso. Hay un teorema de las dimensiones que me dice lo siguiente. Lo enunciemos. No es muy difícil de demostrar. No les van a pedir en un examen, lógicamente. Pero vamos con esto. Sea T una transformación que va de un espacio vectorial B a un espacio vectorial W lineal, por supuesto. El teorema de las dimensiones me dice lo siguiente. Me dice que la dimensión del, no pongamos del, pongamos así, así no se hace tan largo, la dimensión del núcleo de la transformación más la dimensión de la imagen de la transformación, ¿sí? Tiene que ser igual a ¿cuánto?
tiene que ser igual a la dimensión del dominio, o sea, del espacio vectorial B, el del dominio. ¿Me siguen con eso? ¿Sí? Bien. Entonces, para el ejemplo, dimensión del núcleo, ¿cuánto nos quedó? 0. Dimensión de la imagen, 2. Dimensión del dominio, 2. O sea que verifica. Si esto verifica, todo de arriba está bien. No, esto es condición necesaria, pero no suficiente. Si esto les verifica, bueno, por lo menos no les rea los tamaños, pero podría estar todo mal arriba. Ahora, si esto no verifica, y ya está, pero todo mucho peor arriba, ¿sí o no? Bien, bueno, pero por lo menos da cierta tranquilidad. Bien, pusimos ahí para el ejemplo de la mañana. Vamos con el ejemplo de hoy. Para el ejemplo de hoy. Bueno, estamos relativamente bien con los tiempos, porque el miércoles vamos a meter 6 horas de esto. Así que quiero que ustedes saquen base y dimensión del núcleo imagen de la transformación de hoy, la transformación H, que hicimos recién. ¿Bien? Entonces, pausamos un poquito la grabación para que no quede el vacío en la grabación y seguimos en un rato grabando. ¿Sí? Ustedes a resolver y me van diciendo cuánto queda, que no lo tengo resuelto. Entonces, pausamos un poco y seguimos en un rato. Bien, entonces, retomando, ¿qué nos había quedado de lo que hicimos hoy? La ley es esa, la llevamos para abajo, y con eso alcanza. Bien, esa es la ley, ¿sí o no? Vamos con el tema del núcleo. Recuerden que el núcleo es un subespacio, y una vez que yo igualé las componentes a cero, me queda la ley de un subespacio común y corriente, ¿sí o no? Entonces veamos, la imagen por ahí puede costar un poquito más, pero tampoco es tanto. Lo que quiero que vean es que es un subespacio común y corriente. Entonces adapto el núcleo para el ejercicio. Núcleo de la transformación H va a estar formado por ¿quién? Por todos los vectores de R3, ¿sí o no? Si ustedes me ponen aquí vectores de R2 y están arrancando mal, ¿sí? Son todos los vectores de R3, tales que, ¿qué cosa? Y les voy a marcar un detalle de la imagen porque hacen este tipo de cosas extrañas, por no decir otras cosas. 3x, perdón, tal que, ¿qué cosa? El transformado H de el X y Z tiene que ser igual al el vector nulo de R2 porque llegamos a R2, ¿sí o no? Bien. Igualando componentes, esto es esto, ¿sí o no? Y esto es esto. No lo voy a escribir de vuelta. Bueno, lo escribamos, no hace falta. Pero yo el núcleo lo podría escribir así, no hace falta esto, pero para que se entienda, el núcleo de H, que lo podría llamar S, si quieren, porque es un subespacio, ¿sí o no? Va a estar formado por todos los X y Z pertenecientes a R3, tales que lo celeste, como sería 3X más 4Y menos Z sea igual a 0, es decir, igualación de la primera componente, y al mismo tiempo se tiene que igualar la otra componente. Y al mismo tiempo, Y más, en verde lo pongamos, Y más 2Z tiene que ser igual a 0, ¿sí o no? Escrito así, es un subespacio donde deben verificarse dos ecuaciones al mismo tiempo, ¿sí o no? Tiene sentido porque no me sirve que una sea 0 y la otra no. ¿Y cómo le saco? Esto que escribí aquí no hace falta. ¿Cómo le saco la base y dimensión al núcleo? Aquí, en vez de escribirlo en forma matricial, lo podría escribir en forma de sistema, también es válido. 3x más 4y menos z igual a 0, e y más 2z igual a 0. Aquí no lo voy a escalonar.
porque ya está escalonado, ¿sí o no? Lo escalonaría si me produce algún beneficio. Aquí ya tendría el 0, o sea que de aquí directamente que saco que I es igual a menos 2z. ¿Se pusieron a escalonarlo? O sea, lo escribieron y se dieron cuenta que no hacía falta, ¿sí o no? Bueno, es lo mismo. Pero no, no hace falta. El escalonamiento es para poder resolverlo más fácil. Bueno, si queda igual a menos 2z, aquí tendría menos 8z, menos 9z, 3x igual a 9z, y x igual a 3z, ¿puede ser? Bien, x igual a 3z. Conjunto solución, que básicamente el núcleo sería esto. Conjunto solución es el núcleo. Conjunto solución está formado por ¿quién? 3z menos 2z, z. Como queda en función de una variable, va a ser con un vector en la base y de dimensión 1, ¿sí o no? Entonces aquí ya una base del núcleo de H va a estar formada por ¿quién? Por el vector. ¿Cuánto es? 3 menos 2, 1. ¿Cómo puedo verificar si esto está bien sacado? Porque el hace rato era fácil, porque era el vector nulo. Pero ¿cómo puedo verificar que está bien sacado? Tiene que verificar las dos ecuaciones, o sea, tiene que dar 0, o eso es equivalente a decir que cuando lo transformo, me tiene que dar el vector nulo. Es lo mismo, sí, es equivalente, es exactamente lo mismo. Entonces lo transformemos. Me quedaría 9 menos 8, 1, menos 1, 0, y menos 2 más 2, 0. ¿Y por qué es una base? Porque los demás vectores del núcleo son múltiplos de ese, ¿sí o no? Por propiedad homogénea, si hago el transformado de un múltiplo de este, sería igual a hacer el múltiplo por el transformado del vector, que ya es el nulo, ¿sí o no? Bien. Dimensión del núcleo. Bien. Dimensión del núcleo de la transformación H es igual a 1. Bien, perfecto. Hasta ahí, preguntas, dudas. ¿No? Bueno. ¿Llegaron a eso, a ese número? 3 menos 2, 1. ¿Llegaron allá arriba? Sí, sí. Aquí a los costados, sí. Allá al otro costado. ¿Más o menos? ¿O dónde se perdieron? Bueno, ¿pero se entiende el concepto? Sí, bien. Vamos con la imagen. Imagen, ya no voy a hacer las dos formas porque sería perder el tiempo. La imagen, si el ejercicio es de este estilo, y hemos arrancado aquí, si el ejercicio es de este estilo, o sea, a partir de los transformados, la imagen la tengo escrita aquí. Fíjense que pusimos imagen, ¿sí o no? Ahí. Bueno, no copio la palabra imagen, ustedes no hacen falta que lo copien de vuelta, porque lo tengo de arriba. ¿Qué tengo con esto de aquí? Que los vectores de la imagen se están generando a partir de la combinación lineal de estos. ¿Y estos tres quiénes son originalmente? Los transformados de la base, no de la canónica, pero sí de la consigna. ¿Hace falta sacarlos de la canónica? No, si quieren lo pueden hacer, obviamente de poder se puede, pero terminan perdiendo un par de minutos haciendo esa cuenta, ¿sí? Entonces, directamente, como estos son transformados de una base, voy a poner que la imagen de la transformación H surge como combinación lineal directamente de esos y me gano un par de segundos, minutos, dependiendo de cuánto les lleve a hacer lo otro, y no lo hago con la canónica. De poder pueden, ¿sí? Es 100% válido. Pero si lo pueden hacer de esta forma, ganan un poco de tiempo. Bien, ¿y qué falta hacer? Escalonar para ver si alguno se va o no. Se tiene que ir por lo menos uno. Y por el teorema de las dimensiones debería irse uno, ¿sí o no? Porque el dominio es de dimensión 3, el núcleo quedó de dimensión 1, la imagen debería ser de dimensión 2. Teorema de dimensiones, ¿sí?
tenemos eso. Escalonamos, ¿y cuánto me queda? Menos 2, 1, 0, 0, y tenemos menos 4, menos 5, menos 9, menos 8, menos 1, menos 9. ¿Se va a la última fila? Sí. Bien, y si aquí me hubiese quedado, en vez de menos 9, hubiese quedado, no sé, 16. ¿Se va a la última fila? ¿Se va o no se va? Se va, bien. ¿Dónde está la interpretación incorrecta? Que lo quieren eliminar para que sea múltiplo entero. No, estamos hablando de múltiplos vectoriales, no múltiplos enteros. Este vector y este son múltiplos. Hay un escalar k, no entero, sino real, que pasa de esto a esto, ¿sí o no? Cuidado con esas interpretaciones, ¿bien? Y aquí otro detalle, ¿cuántas filas se tachan? ¿Una o las dos? Si ustedes tienen dos figuritas repetidas, ¿descartan las dos o se quedan con una? Pues quedó con una, bien, se tacha solamente una, perfecto. Y entonces la imagen, ¿cuánto es? Perdón, la base de la imagen. Una base de la imagen de la transformación H va a estar formada por el menos 2, 1 y el 5, 2. ¿Me siguen con eso? Dimensión de la imagen. El teorema de las dimensiones se verifica claramente, 1 más 2, 3. ¿Bien? Ahora, detalles que si una persona lo entiende bien, no debería hacer esto, pero cuando lo entienden medio más o menos, hacen cualquier cosa, pero increíble, ¿sí? Bien, primero, hacemos escalonamiento, en este caso no, pero en general sí, tanto para el núcleo como para la imagen. Bien, el escalonamiento de la imagen es con los vectores puestos en forma de fila y no estoy resolviendo ningún sistema, ¿me siguen? Van en forma de filas y las filas que no se anulan van a parar a la base de la imagen, ¿sí? Bueno, aquí no lo puse, pero lo podría colocar. Lo voy a poner aquí, ustedes si quieren, ya lo pusieron. Esto en forma de sistema escalonado, ¿cómo queda? En forma de sistema, nos quedaba ¿cuánto? 3, 4, menos 1, 0, 1, 2, ¿sí o no? Ponen aquí, ¿y cuál es el error así, pero obsceno que cometen? Es el siguiente, voy a tratar de ponerlo ahí al medio, así. Fíjense que aquí tenemos línea de puntos, ¿por qué? Porque estamos resolviendo un sistema, ¿sí o no? ¿Bien? El error, que es, pero grosero, feo, es que hacen lo siguiente. Bueno, esta fila no se anuló con esta, toman estos dos como base del núcleo. ¿Sí? ¿Me siguen con eso? Hacen eso, sí, lo vi y lo veo con bastante frecuencia. Agarran estos dos y lo ponen como base del núcleo. Es un error, pero súper grosero, porque estamos resolviendo un sistema, ¿me siguen? Estamos resolviendo un sistema. No me pueden decir que esto, con esto, como son linealmente independientes, me forman la base del núcleo. ¿Lo ven o no? ¿Son linealmente independientes? Sí. ¿Quiénes? Las ecuaciones, no el núcleo. Me siguen con eso, ¿verdad? Porque si no van a cometer errores feos, feos, ¿sí? Van a cometer errores bien feos con eso. Y hay otra gente que dice, bueno, estos deben ser los de la imagen, y también le mandan, o sea, hacen dos en uno, despejan el núcleo y estos son los de la imagen. Error todavía más feo porque la imagen son vectores de R2 y pasan a poner vectores de R3. Muestran en ese caso que no entendieron el ejercicio y lo están haciendo mecánicamente, tratando de recordar que se hizo en clase. No sirve así. ¿Sí? Tienen que entender qué están haciendo. Una persona que me muestra estos dos como base del núcleo, me muestra que no tiene idea qué está haciendo. Se acuerda más o menos que en alguna parte escalón y copia, bueno,
Se equivocó donde cronocopia, ¿sí? Cuidado con esas cosas, ¿sí? ¿Me siguen, no? Por ahí me olvido de esos detalles porque para uno está muy internalizado de que no puede ser así, pero aparece. Entonces, para que no pase después, lo vamos marcando ahora. En el otro caso, en el otro ejemplo, el error todavía puede ser más sutil porque en este caso, fíjense que aquí estos dos los podría tomar como base de la imagen y mal no estaría porque son dos vectores linealmente independientes, ¿sí o no? O sea que si los tomo como base de la imagen, mal no está, pero es como que muestran que lo están sacando de aquí, que están arrastrando un error conceptual. Entonces, el núcleo se resuelve un sistema, debo despejar la solución y de ahí sacar la base. Y en la imagen lo que tengo es un generador y verifico si es linealmente independiente o no. ¿Me siguen con eso? ¿Preguntas? ¿Dudas? Ejercicio del TP, este o este. Bueno, hagamos uno porque no íbamos a poder hacer mucho más. Íbamos a dejar aquí, pero bueno, como quieren hacer ese, hagamos ese. Bueno, el 4 es transformación lineal, porque la operación involucrada es producto matricial y suma de matrices. ¿O quieren que hagamos el 3? El 5. Bueno, hagamos el 5. ¿Qué es lo que tenemos? Bueno, ser de 3 por 3 no ayuda mucho, pero bueno. Entonces, la transformación que tenemos la escribamos así. La transformación G de una matriz de 3 por 3 que sería, bueno, la escribamos así, A, B, C, D, E, F, G, H, I, tiene que ser igual a el opuesto de la transpuesta, ¿sí o no? O sea que esto sería ¿cuánto? Menos A, menos B, menos C, menos D, menos E, menos F, menos G, menos H, menos I, ¿sí o no? Bien, bueno, núcleo, ¿sí? Básicamente aquí, ¿qué matriz de 3 por 3 su transpuesta opuesta se transforma en la matriz nula? Las antisimétricas. Una antisimétrica se transforma en sí misma, eso seguro, pero no en la nula, ¿sí? Bueno, pero si no lo sé, lo veamos. ¿Cómo? Las involutivas. Bueno, para tirar por tirar, lo saquemos directamente, ¿sí? Entonces, el núcleo vamos a tener el núcleo. Entonces, el núcleo de G, no lo voy a escribir completo porque va a ser escribir todo de vuelta, pero básicamente va a estar formada por todas las X de 3 por 3, tales que el transformado de la matriz X me dé igual a la matriz nula, ¿sí o no? ¿Cómo? Solamente la matriz nula. Lo que tengo que pensar es, yo tengo una matriz, si la transpongo, si la matriz no es la nula y la transpongo, ¿se convierte en la nula? La operación de transposición a una matriz que no es la nula, ¿la convierte en la nula? No. Si yo multiplico una matriz por menos 1, ¿qué es lo que hace aquí? ¿La convierte en la nula? No. O sea que la única matriz que puede caer en la matriz nula, ¿quién es? La matriz nula. Pero si no lo veo, lo que tengo que hacer es calcularlo. Entonces aquí, G de X es esto, ¿sí o no? Bien. Y esto entonces lo igualo con la matriz nula. Y aquí fíjense que el sistema, ¿cómo me queda? Todas las ecuaciones quedan con una sola variable que queda igualada a 0, y de aquí salen que todas las variables son 0, ¿sí o no? No van a hacer escribir las 9, porque fíjense que aquí me queda
menos A vale 0, o sea, A vale 0, ¿sí o no? Y así con D, con B, con H, con F, con I, ¿sí o no? Entonces, aquí directamente, el núcleo de G está formado por la matriz nula. Nada más que eso, ¿sí o no? Base del núcleo de G es vacío y la dimensión es 0, ¿sí o no? ¿Y cuánto tiene que ser la imagen? Que no la voy a escribir, van a tener que escribir ustedes. Dimensión del dominio, 3. ¿Cuánto es la dimensión del dominio para G? Fíjense que va de R 3 por 3 a 3 por 3. Dimensión del dominio, ¿cuántas variables tiene el dominio? 9. Desde la A hasta la I, ¿sí o no? Tiene 9 variables. Si la dimensión del núcleo quedó 0, la dimensión de la imagen, ¿cuánto tiene que ser? 9. Y la base va a estar formada por las 9 matrices, las van a tener que escribir ustedes, donde va a aparecer la 1, porque básicamente aquí tendrían que encontrar el transformado de la base canónica, es decir, con las 9 matrices, la 1 y los 8 ceros, 0, 1, 0, y así hasta que completa las 9. Un ejercicio largo al vicio, pero bueno, es eso. Y quizás este quede un poquito mejor, el 4. ¿Quieren que hagamos el 4? Hagamos el 4. ¿Me siguen con el 5? ¿Sí? Bien. El 4, ¿qué tenemos? Escribamos la transformación, es H, que va de R2 por 2, o sea, dimensión 4, a R2 por 2, también dimensión 4, tal que el H de X, de una matriz X, es igual a ¿cuánto? Bueno, a por X menos X por A. Con la matriz A, siendo ¿quién? 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1. Bueno, ¿qué tengo que hacer para encontrar la ley más limpia? Bueno, hacer A por X, hacer X por A, hacer la resta y presentar la ley, ¿sí o no? Bien, bueno, hacemos eso. Entonces, la X, ¿quién va a ser? Va a ser una matriz genérica, A, B, C, D. Y entonces, A por X, ¿cuánto es? Bueno, A por X. Sería A por X. 1, 0 por AC sería A. 1, 0 por BD, aquí sería B. 1, 1 por AC, aquí sería A más C. Y 1, 1 por BD sería B más D, ¿sí o no? ¿O le estoy errando? Bueno, me avisan. Y X por A sería el AB con el 1, 1, A más B, el AB con el 0, 1, aquí sería B, el CD por el 1, 1 sería C más D, y por último el CD con el 0, 1 sería D, ¿sí o no? ¿Me siguen? Entonces, puedo reescribir la transformación, el transformado H, vamos a escribirlo así, el transformado H de A, B, C, D, o sea, de la matriz X, va a ser igual a ¿cuánto? Haciendo la resta entre la primera y la segunda, A menos A más B, el A se va y me queda menos B menos B me queda 0, A más C menos C más D se va a la C y me queda A menos D, y B más D menos D me queda B, ¿sí o no? ¿Me siguen con eso? Bien. Y ahora el núcleo, ¿cómo sería? Bien, el núcleo tengo que hacer que eso me quede igual a la matriz nula. Entonces lo escribimos completo al núcleo. El núcleo de, de H minúscula va a estar formada por, lo voy a escribir así, todas las matrices A, B, C, D pertenecientes a R2 por 2.
tal es que el transformado H de A, B, C, D me queda igual a ¿cuánto? Me queda igual a la matriz nula de 2 por 2 porque va de 2 por 2 a 2 por 2, ¿sí o no? Bien. Aquí, ¿qué tendría que igualar? Esta componente igual a esto, ¿sí o no? Vamos anotando, entonces me queda que menos b tiene que ser igual a 0. Después, esta componente igual a esto, eso no me dice nada, ¿o no? Pero anotemos, es 0 igual a 0, no me aporta ningún dato de utilidad. Después de aquí, esta componente tiene que ser igual a esto, o sea que a menos d tiene que ser igual a 0. Y por último, esta componente tiene que ser igual a esto, que me dice algo que ya sabía, y me dice que b vale 0, cosa que ya sabía. ¿Hace falta que lo haga con Gauss? Claramente no. De aquí saco que b es igual a 0, y ¿qué cosa? Al mismo tiempo que a es igual a d. Conjunto solución, que lo voy a escribir en forma de matriz, lógicamente, porque es una matriz 2 por 2. ¿Cuánto vale A? D. O D vale A, como quieran despejarlo. ¿Cuánto vale B? ¿Cuánto vale C? ¿Cero? Ah, bien, bien, bien. ¿C puede valer 0? No, para que C valga 0, ¿qué tiene que pasar? Tiene que aparecer una ecuación que diga C igual a 0, así como pasó con B, ¿sí o no? Si no aparece es porque es variable libre. Y tiene sentido, porque si en la ley no aparece C, quiere decir que no importa cuánto valga C, no me afecta en lo que es el núcleo, ¿sí o no? Porque no aparece en la ley de transformación. C vale C y D vale, evidentemente, D, ¿sí o no? Entonces, mi matriz del núcleo, la A, B, C, D, se genera a partir de ¿quién? De todas las combinaciones lineales de la 1, 0, 0, 1 y la 0, 0, 1, 0. Entonces, una base del núcleo, ¿cuánto es? Una base del núcleo de la transformación H minúscula está formada por esas dos, ¿sí o no? Porque aquí ya lo estamos trabajando como subespacio. ¿Y la dimensión del núcleo entonces cuánto es? La dimensión del núcleo es 2. La dimensión de la imagen, ¿cuánto debería ser? 2, para que entre ellas sumen 4, que es la dimensión del dominio, ¿sí o no? ¿Cómo encontrarían la dimensión de la imagen? Tendrían que dar la base canónica de R 2 por 2, o sea, la matriz 1, 0, 0, 0, la 0, 1, etcétera, etcétera. Transforman, obtienen las 4 y verifican que son linealmente independientes. Las pueden convertir en filas y escalonar, o lo pueden trabajar por definición. ¿Lo van a poder hacer? ¿Sí? Bien. El miércoles, antes de que se vayan, como para que vayan viendo, el miércoles vamos a ver el tema de la clasificación, o sea que vean el tema de monomorfismo, epimorfismo, isomorfismo, etc. Vamos a trabajar el tema de igualdad. Con isomorfismo vamos a hacer el tema de las transformadas inversas. Un poquito de cambio de base. Y lo de proyección y simetría. Y los problemitas a consulta con el profe del práctico, profe Aparicio, ¿sí? Le van a preguntar los problemas, cómo se resuelven, ¿sí? Y si les pregunta el profe, ¿lo resolvió en clase? No, digo que lo vengamos a ver usted porque no tenía tiempo de hacer. ¿Bien? El miércoles recuerden que trabajamos igual, a la mañana y a la tarde. Con las 6 horas tenemos que terminar el práctico, ¿sí? Bueno, con eso chicos terminamos por hoy y seguimos el miércoles.